Un saludo y sed bienvenidos a este pequeño rincón de YouTube. Un lugar donde buscamos alimentar la curiosidad y exaltar el asombro. Y para ello vamos a hablar de un tema muy candente en la actualidad del mundo científico y en concreto del mundo astronómico, como son los exoplanetas, que son todos aquellos planetas que se han descubierto fuera del sistema solar. Por ahora, en el momento de grabar este vídeo, según la NASA, se llevan contabilizados 4.933 exoplanetas, repartidos en un total de 3.074 sistemas estelares. Y lo cierto es que toda esta enorme cantidad de planetas ha revolucionado el modo en el que actualmente entendemos la formación y la composición de los sistemas estelares. Porque durante todo este tiempo solo hemos tenido nuestro propio sistema, el sistema solar, como ejemplo. Y la verdad es que el sistema solar es un lugar muy ordenado, muy lógico, muy racional, y nos habíamos confiado en poder entenderlo todo muy bien. Pero nada más lejos de la realidad. Sin embargo, para entender cómo de engañados estábamos, es necesario que primero entendamos nuestro sistema, el sistema solar, cómo se formó y cómo es. Y para ello, vamos a consultar la receta de cómo fabricar un sistema solar. Es muy sencillo, muy cómodo y en unos pocos pasos lo tendremos hecho. Es tan fácil como seguir 6 cómodos pasos. Para empezar, tenemos que localizar una nube molecular de unas cientos o miles de masas solares. Con eso nos valdría. Una nube molecular la podemos encontrar fácilmente, pues sin ir más lejos, en el brazo espiral de la galaxia que ocupamos. Y básicamente está compuesta principalmente por dihidrógeno, es decir, por una molécula compuesta por 2 átomos de hidrógeno, y también con trazas de monóxido de carbono y algunos otros elementos y compuestos químicos. Cuanto más rica en elementos y en compuestos químicos sea la nube molecular, mejor para nuestros propósitos. Muy bien, ya tenemos el paso 1, es decir, ya tenemos nuestra nube molecular, así que vamos, sin más dilaciones, al paso 2. Tenemos que conseguir que nuestra nube molecular colapse gravitacionalmente. De nuevo, esto no tiene demasiadas complicaciones, ya que podemos ayudarnos de cualquier evento cataclísmico que suceda en la galaxia, como por ejemplo una explosión supernova. Las ondas de choque de una explosión supernova cercanas podrán alterar nuestra nube molecular y de este modo conseguir que colapse gravitacionalmente. Lo que sucederá será que el material de nuestra nube molecular colapsará gravitacionalmente en distintos puntos, en los cuales aumentará significativamente la temperatura y la presión. Porque al principio la gravedad no tendrá nada que la contrarreste. El material caerá hacia un pozo gravitacional y ahí se acumulará cada vez más denso, cada vez más caliente, hasta que finalmente prendan los fuegos nucleares. Es decir, el hidrógeno empiece a fusionarse en helio. Este es un proceso que desprende mucha energía y esa energía será lo que consiga finalmente frenar el colapso gravitacional. Este fenómeno hará nacer estrellas y, como digo, sucederá en varios puntos de la nebulosa. Sí, nosotros solo necesitamos una estrella para formar nuestro sistema solar, pero este proceso va a generar cientos o miles de estrellas. Así es el universo. Las cosas o se hacen a lo bestia o no se hacen. Bueno, ¿qué pasará ahora? Pues una vez que tenemos nuestro enjambre de estrellas brillando, estas estrellas se irán dispersando poco a poco. Al principio formarán cúmulos abiertos, es decir, agrupaciones muy concentradas, muy empaquetadas de estrellas. El ejemplo más llamativo y más famoso son las Pléyades, que se pueden observar en el cielo nocturno del hemisferio norte sin necesidad de prismáticos ni de telescopio. Sin embargo, a nosotros no nos viene bien que nuestra estrella esté en uno de estos cúmulos abiertos, en uno de estos rebaños de estrellas recién nacidas, porque ahí pasan cosas. Puede haber perturbaciones gravitacionales violentas, alguna de las estrellas puede explotar y devastarlo todo a su alrededor. En fin, es un entorno turbulento, con lo cual querremos aislar nuestra estrella para poder trabajar con ella en la formación del sistema solar. Y este es, de hecho, el paso 3, aislar a la estrella. Bueno, es algo que podemos conseguir con varias opciones. Podemos pedirle ayuda a una civilización de tipo 3 en la escala de Kardashev, o quizá a uno de los dioses exteriores del universo de Lovecraft. Y si no tenemos estos poderes cósmicos a mano, bueno, pues simplemente podemos confiar en que algún tirón gravitacional de la propia galaxia
pues termine dispersando el enjambre de estrellas y nuestra estrella pues vuele por fin sola. Y si se lo están preguntando, sí, el Sol tiene hermanas que están por ahí flotando, independizadas y perdidas en algún rincón de la galaxia. Pero no nos desviemos del tema, porque tenemos que ir al paso 4, y que requiere la formación de un disco de acreción protoplanetario. Es decir, nuestra estrella, independizada del enjambre, no va a estar sola, va a tener restos de la nebulosa original, restos de la nube molecular original, flotando a su alrededor. Y estos restos colapsarán gravitacionalmente alrededor de su eje de rotación, que es lo mismo que ocurre cuando cogemos la masa de la pizza, la hacemos girar sobre nuestro dedo y adquiere forma de disco. Bueno, si no sois capaces de hacer girar la pizza de esta manera, os confieso que yo tampoco. Bueno, la cuestión es que el material finalmente ya se quedará orbitando la estrella en un disco. Que quedan 2 pasos más, el paso 5 y el paso 6. Porque tenemos que separar y clasificar el material de nuestro disco. No nos vale que esté todo ahí revuelto, unos materiales con otros. No, hay que poner orden. Pero esto viene rodado, esto viene solo por fortuna, porque las estrellas, la estrella que tenemos, sopla con mucha fuerza con el llamado viento estelar, que en un alarde de creatividad, en el caso de nuestro Sol, pues se define como el viento solar. ¿Y qué es este viento? Bueno, pues son partículas cargadas, electrones, protones y núcleos de helio arrojados a gran velocidad, casi a la velocidad de la luz, a diestro y siniestro. Bueno, pues este viento es el que hace que el material se tamice y se distribuya por densidades. Los materiales más pesados, metales y rocas, conseguirán permanecer cerca de la estrella, mientras que los que sean más volátiles, más ligeros, como hielo o gas, se irán alejando. De hecho, en nuestro disco se va a definir por sí misma la línea de hielo, también llamada línea de nieve, es decir, aquel punto en el cual se podrá empezar a acumular hielo, porque más cerca de la estrella dicho hielo se evaporará y se dispersará. A partir de la línea de hielo es donde se formarán pues mundos helados y también mundos de gas, porque el gas, que es muy ligero, pues será dispersado hasta los confines de nuestro disco, que recuerdo que es un disco de acreción protoplanetaria. Y ahora sí podemos entrar en el paso final de la receta, que es el paso 6, y es formar los planetas, que al final es lo que hemos venido a hacer aquí, porque queremos tener un sistema solar precioso, bonito y ordenado. Bueno, pues lo que viene a continuación es bastante lógico y bastante sensato. Cerca de la estrella, donde tenemos metal y roca, que han sido capaces de resistir el viento estelar, pues se formará lo que llamamos planetas terrestres o planetas rocosos, como es el caso de Mercurio, de Venus, de la Tierra y de Marte. De nuestro disco tendremos aproximadamente un 0,2% de metales, hierro, níquel, aluminio, y un 0,4% de lo que llamamos rocas, silicatos principalmente. Y de esta manera, los planetas que he mencionado, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, están formados, efectivamente, por rocas y por metales, con una menor proporción de materiales como el agua, por ejemplo, que es volátil. De hecho, el agua la encontraríamos más allá de la línea de hielo en nuestro sistema, en nuestro disco. Entonces, ¿cómo es que la Tierra tiene agua si está en la zona rocosa y metálica del disco, no en la zona donde están los hielos y los gases? Bueno, pues se lo debemos de agradecer a los residuos que quedaron almacenados en el interior de la Tierra, que se desgasificaron, así como al impacto de cometas y de asteroides que nos trajeron el agua desde fuera. Es decir, que la Tierra importó desde el exterior del sistema parte del agua que no tenía, algo muy afortunado para nosotros. ¿Y qué ocurre más allá de la línea de hielo? ¿Qué ocurre allá donde los hielos sí que se pueden condensar? Bueno, que aquí los cuerpos son más grandes, son más ligeros, pero pueden acumular gran cantidad de hielo, gran cantidad de gas, y de este modo tenemos los llamados planetas gaseosos, planetas gigantes, también llamados planetas jovianos. Yo los voy a llamar gigantes gaseosos, que son Júpiter y Saturno. Son mundos enormes, cientos de veces más grandes que la Tierra, pero menos densos, compuestos principalmente por gases y por algunos hielos. Y más lejos tenemos los mundos Urano y Neptuno, que son también gigantes de gas, pero habitualmente se les llama gigantes helados. Son más pequeños
y tiene más abundancia de hielos de metano, hielos de agua, hielos de amoníaco, etc. Además de gases. Cuando hablo de gases, por cierto, me refiero principalmente a hidrógeno y también a un poco de helio. Y bueno, ya está. Ya tenemos nuestro sistema solar formado. Los planetas terrestres cerca de la estrella, los planetas gigantes gaseosos y los gigantes helados, pues más lejos, según los materiales se distribuyeron. Bien. Bueno, pues en 1992 se empezó a derrumbar esta imagen tan idílica que teníamos de cómo se forma un sistema estelar. Y el culpable fue el sistema Leech. Leech es un púlsar. Y si no sabes lo que es un púlsar, pues lo podemos definir como una estrella de neutrones giratoria. Vale, que tampoco sabéis qué es una estrella de neutrones. Bueno, pues no me quiero complicar demasiado la vida con la definición, pero podemos entenderla como un cadáver estelar. Hay cierto tipo de estrellas más grandes que nuestro Sol que cuando explotan implosionan hacia adentro y sus núcleos se contraen hasta el extremo. De hecho, se contraen hasta el extremo de que solo la fuerza de los neutrones, la fuerza nuclear de los neutrones, es capaz de detener el colapso gravitacional. Con lo cual, una estrella de neutrones es precisamente eso. Los restos de un núcleo estelar compactados como si fueran un núcleo atómico gigante. Es decir, un montón de neutrones apelotonados salvajemente unos contra otros. Y son tan densas que una cucharadita de su material pesaría más que el Everest. De hecho, para imaginárnoslo, es como si cogemos nuestro Sol y lo comprimiésemos en el tamaño de una ciudad. De este nivel estamos hablando, son objetos extremos. Bueno, pues cuando una estrella de neutrones gira a lo loco, porque normalmente el colapso que la origina la hace girar de modo totalmente desquiciado, pues lanza pulsos de reacción con cada rotación. Por eso el nombre de pulsar. Porque cuando se descubrieron, lo que vimos eran pulsos de luz de reacción muy rápidos. ¿Cómo de rápidos? Tanto como la rotación de la estrella de neutrones. ¿Y cómo de deprisa gira? Bueno, pues en el caso del pulsar Leech, gira sobre sí mismo una vez cada 6 milésimas de segundo. Vamos, que no es ni medio normal. Y en estas condiciones nos encontramos que a su alrededor giran 3 planetas, que fueron bautizados como Drog, Poltergeist y Phobetor. Por cierto, estos nombres tan chulos que no tienen nada que ver con el rutinario y soso nombre original, se los debemos a la iniciativa Name ExoWorlds, que busca poner un nombre original a los planetas pues más famosos y más llamativos, como estos 3. Por ejemplo, Drog, el primer planeta alrededor del sistema Leech, recibe su nombre por unas criaturas no muertas propias de la mitología escandinava, de la mitología nórdica. Y los Drog nos sonarán a todos los que hemos jugado al Skyrim y hemos tenido que lidiar con ellos. Drog, por cierto, es muy pequeño, es aproximadamente del tamaño de la Luna, pero con 4 veces más masa. Tal densidad es únicamente explicable con un contenido metálico muy grande. Será seguramente un núcleo de hierro y de níquel. Drog, por cierto, orbita a 0,19 unidades astronómicas del sistema Leech. Y si os habéis quedado picuetos con esto de las unidades astronómicas, es muy sencillo de entender. Una unidad astronómica es la distancia media que separa la Tierra del Sol. Y se usa como unidad de medida cuando estamos hablando de un sistema estelar. Así que 0,19 unidades astronómicas es muy cerca del pulsar, muy cerca de su estrella. Tened en cuenta que Mercurio orbita a 0,387 unidades astronómicas del Sol. Mercurio tarda en dar una vuelta alrededor del Sol 88 días, mientras que Drog tarda tan solo 25 días. Hablemos ahora de Poltergeist. Bueno, pues Poltergeist es más grande que la Tierra, tiene unas aproximadamente 4 masas terrestres y está un poquito más lejos, pero no mucho, a 0,36 unidades astronómicas del pulsar Leech, y da una vuelta a su alrededor en unos 66 días. El nombre de Poltergeist, pues creo que no hace falta explicarlo. Y finalmente Phobetor, que en la mitología griega era uno de los hijos de Himnos, la deidad del sueño. Phobetor está a 0,46 unidades astronómicas del pulsar Leech y da una vuelta a su alrededor en unos 98 días. Bueno, ya que nos hemos dado una vuelta por el sistema Leech, es hora de hacerse preguntas. ¿Qué santos diablos hacen 3 planetas alrededor de un cadáver estelar? Recopilemos. Para que una estrella de neutrones se forme, es decir, para que un pulsar se forme,
Es necesario que haya una estrella muy grande que explota salvajemente en una detonación supernova, después de la cual no debería quedar gran cosa, debería quedar un erial devastado a su alrededor. Y aquí tenemos 3 planetas. La única explicación posible es que se hayan formado después de la explosión, es decir, que haya quedado algún remanente, lo cual ya nos descoloca un poco, porque tenemos planetas alrededor de cadáveres estelares, en sistemas que no deberían de tener nada. Y por si alguien está fantaseando con migrar a uno de estos planetas, a Poltergeist o a Fobetor, o si es más aventurero incluso a Drog, debo de disuadirle porque estos mundos no son habitables en ningún caso. Un pulsar tiene campos magnéticos muy violentos y arroja a su alrededor una cantidad salvaje, totalmente bárbara, de radiación. Con lo cual estos mundos están esterilizados, están bañados en radiación letal. Pero incluso aún así, si te estás imaginando que, bueno, pues con una alta tecnología te proteges con un super traje o con una nave espacial blindada, bueno, pues aún así tendrías que lidiar con la luz estroboscópica del pulsar, un flash de luz cada 6 milisegundos, con lo cual, incluso aunque lograras sobrevivir a la radiación, sucumbirías al ataque epiléptico. Sería algo mucho más desenfrenado que estar ahí en la discoteca con el Megatron. Pero la cosa se complicó definitivamente en 1995, cuando se descubrió un planeta que, según nuestro modelo, según nuestra receta, no debería existir, que fue Dimidio, un planeta que orbita alrededor de la estrella Helvetios. Dimidio tiene la mitad de la masa de Júpiter, lo cual es bastante, es un gigante de gas, y de hecho por eso se llama Dimidio, que, si no recuerdo mal, significa algo como por la mitad o algo así. ¿Y cuál es la anomalía? La anomalía es que en vez de estar en el lugar donde debería de estar un gigante de gas, es decir, más allá de la línea de hielo, en las afueras del sistema estelar, en vez de estar allí, Dimidio está torrándose, abrasándose en las mismísimas narices de su estrella. Orbita a una distancia de solo 0,05 unidades astronómicas. Está de hecho tan cerca de la estrella Helvetios que da una vuelta a su alrededor cada 4 días. Un año en Dimidio dura 4 días. Ni que decir tiene que este planeta es del todo inhabitable, no solo porque carece de superficie, es una bola de gas, sino porque encima está achicharrado, está ardiendo, es un infierno. Y un infierno también es el que vivieron los astrónomos para intentar explicar el porqué de este mundo. ¿Cómo ha llegado ahí? Se sabe que estos planetas se tienen que formar lejos de su estrella. O sea, esto es un hecho del cual no se duda. Así que tiene que haber algún mecanismo que permita a este planeta migrar al interior de la estrella. Algo que no ha sucedido en nuestro sistema, donde los planetas gaseosos están donde deben de estar, más o menos. Esto no es del todo exacto porque sí que ha habido una cierta migración en los planetas de nuestro sistema solar, pero no tan extrema como en el caso de Dimidio, que prácticamente casi se zambulla en su estrella. Porque hay otros planetas, como Osiris, que directamente están siendo desintegrados por el fuego de su estrella. Como le pasó a Ícaro con el Sol, se han acercado tanto que se están derritiendo, se están destruyendo. Los mecanismos de perturbación orbital que dan lugar a estos casos tan extremos todavía se están estudiando. Parece ser que en función de las condiciones iniciales, los planetas pueden estabilizarse en unas órbitas o en otras, o en algunos casos incluso ser arrojados al interior de su estrella. En cualquier caso, este descubrimiento da a luz a un nuevo tipo de planeta, los Júpiteres calientes, es decir, gigantes gaseosos en órbitas muy próximas a sus estrellas. Muchas veces estos planetas están hinchados a causa del enorme calor que tienen que soportar. Y recopilando, tenemos pues planetas alrededor de cadáveres estelares, tenemos Júpiteres calientes, ¿y aquí queda la cosa? Pues naturalmente que no, porque hay, por supuesto, más sorpresas, como son las supertierras. Definimos una supertierra con un mundo entre 1 y 10 masas terrestres, o un radio entre 1,25 y 2 veces el de la Tierra. Son planetas terrestres, pero a lo grande, masivos, y son muy comunes. A fecha de grabar este vídeo se han descubierto 1538 supertierras. Y la pregunta obvia es, ¿son habitables? Suponiendo que tuviéramos una supertierra ubicada a la distancia correcta de su estrella, donde es posible el agua líquida, ¿podría ser un mundo habitable? Bueno, pues hay muchos factores a tener en cuenta, pero los dos principales serían, uno, que posea un campo magnético que la proteja del viento estelar,
como es el caso de la Tierra. Si la Tierra tiene atmósfera y es habitable, es porque estamos protegidos por un poderoso campo magnético. En caso contrario, nos ocurriría como a Marte. El pobre Marte perdió su campo magnético y su atmósfera fue arrasada por el viento solar. De modo que lo único que le queda es una atmósfera muy tenue y, bueno, pues el planeta es la roca árida que hemos visto en las fotografías de las misiones que han ido hasta allí. Bueno, entonces, ¿una supertierra podría tener campo magnético? ¿Sí o no? Bueno, pues aquí la comunidad científica está dividida. Hay algunos científicos que piensan que sí y que de hecho podría ser un campo magnético más poderoso porque en su interior había más temperatura, podría tener un núcleo líquido girando alrededor de un núcleo sólido, que es lo que ocurre aquí, y bueno, pues esto generaría un efecto dinamo que alimentaría el campo magnético. Otros científicos opinan que no, que habría tanta presión en el interior de una supertierra, debido a que tendría más gravedad, que no estaría dividido en capas, no habría movimiento y no se generaría campo magnético. Vamos, que hasta que no seamos capaces de tener instrumentos más afinados o directamente de viajar a una supertierra, no lo podremos saber. Y el siguiente elemento a tener en cuenta es la tectónica de placas, porque en nuestro mundo tenemos la fortuna de que los elementos de la corteza terrestre se reciclan, se regeneran gracias al proceso de la tectónica de placas. De modo que parte de la corteza terrestre se destruye en el manto y otra parte se crea a partir del manto. Una economía circular de elementos químicos, lo cual propicia el ciclo geológico del carbono, del fósforo, del nitrógeno, etc. Si no sucediera esto en la Tierra, las cosas no nos irían tan bien. Y, pues, una vez más, la comunidad científica está dividida por los mismos motivos. Hay algunos científicos que piensan que el interior de las supertierras no sería dinámico, con lo cual no podría alimentar a tectónica de placas, y otros que piensan que sí. De nuevo, habrá que esperar a nuevos descubrimientos y nuevos datos. Y ya como curiosidad sobre las supertierras, al estar hablando de mundos más masivos que la Tierra, con más gravedad, acumularían más atmósfera, es decir, tendrían atmósferas más densas, con lo cual sería más fácil volar. Puede parecer un poco antiintuitivo, porque en una supertierra, pues quizá tendríamos 2 veces nuestro peso, con lo cual entenderíamos que sería más difícil saltar o volar. Pero esto se compensa con la mayor densidad del aire, la mayor densidad de la atmósfera, con lo cual al final la densidad de la atmósfera gana a la gravedad y el efecto es que, efectivamente, volar sería más sencillo. Y además, la erosión del paisaje sería más eficiente, sería más intensa. Un viento con un aire más denso, pues es más potente a la hora de provocar fenómenos erosivos. Con lo cual, estos mundos serían más o menos llanos y más o menos planos. Las montañas no serían demasiado elevadas porque gradualmente se habrían ido erosionando, se habrían ido desgastando por el viento. Así que no, una supertierra no es quizás el mejor lugar para ir a hacer alpinismo porque pesarías más y las montañas serían más bajitas. Aunque bueno, una cosa podría compensar a la otra. Las supertierras más grandes podrían ser mundos oceánicos. Y el ejemplo más notable de ello es Kepler 62e. Kepler 62e, al cual todavía no se le ha puesto un nombre chulo, se encuentra a 982 años luz de distancia. Lo cual a escala galáctica no es demasiado, pero si quisiéramos ir hasta allí, viajando a la velocidad a la que va la sonda Voyager, que es el artefacto humano más veloz que se ha construido, pues tardaríamos solamente unos 17 millones de años en llegar. Y bueno, ¿qué podemos decir de Kepler 62e, aparte de que está muy lejos? Pues tiene un radio de 10.257 kilómetros, 1,61 el radio de la Tierra, una masa de 4 veces y media la masa de la Tierra, y se estima que la temperatura en su superficie es de media unos 28,45 grados Celsius, mientras que la temperatura media de la superficie terrestre es de 15 grados centígrados. Es decir, haría más calorcito que aquí, un lugar muy cómodo para la gente más friolera. Como ya hemos adelantado, tendría una atmósfera más densa que la de la Tierra, incluso un 74% más espesa que la de nuestro planeta, y ello, bueno, pues generaría un efecto termorregulador a lo largo y ancho del océano global, del océano que cubre seguramente su superficie, lo cual conseguiría un clima homogéneo y cálido desde el Ecuador hasta los polos. No sabemos si puede haber vida en Kepler 62e, es sin duda una posibilidad, pero de haberla sería una vida muy distinta a la de la Tierra, porque hablaríamos de un mundo océano, de un mundo sin una superficie sólida por la cual caminar. Y el universo aún nos tenía deparadas más sorpresas, porque existe otro tipo de planeta del cual no tenemos equivalente en nuestro sistema solar, como son los mini Neptunos. Para entender lo que es un mini Neptuno, tenemos que coger como referencia al planeta Neptuno de nuestro sistema solar.
El planeta Neptuno, compuesto principalmente de hidrógeno, un poco de helio y trazas de hielos de metano, de amoníaco, etc., tiene aproximadamente unas 17 masas terrestres. Lo estoy diciendo de memoria, pero creo que es un número más o menos en torno a eso. Pues todo lo que esté por encima de 10 masas terrestres, que es el límite de las supertierras, pero por debajo de 17 masas terrestres, cae en una especie de limbo en el cual no estamos hablando de un planeta gaseoso propiamente dicho, pero tampoco estamos hablando de un planeta terrestre, y aquí están los mini Neptunos. ¿Cuál es la naturaleza verdadera de los mini Neptunos? Bueno, pues esto realmente va a depender de su tamaño. Si son mini Neptunos muy cercanos al tamaño de Neptuno, pues serán mayoritariamente gas. Si son más pequeños, es posible que estemos hablando de mundos oceánicos. Los mini Neptunos, por cierto, son con creces el planeta más abundante en la galaxia, por lo menos en función de los datos de los cuales disponemos ahora mismo, ya que se han descubierto 1723 mini Neptunos hasta ahora. Y dentro de las supertierras grandes o de los mini Neptunos pequeños, se ha querido estudiar una variedad adicional de mundos llamados mundos icéanos, que es una mezcla entre las palabras océano e hidrógeno. ¿Por qué? Porque serían mundos acuáticos, pero envueltos en una densa atmósfera de hidrógeno. En la práctica serían muy calientes, pero quizás a pesar de todo habitables. Cuando digo muy calientes, digo que podrían alcanzar hasta los 200 grados de temperatura en su superficie, pero en el agua se podrían dar condiciones para que por lo menos formas de vida extremófilas, es decir, formas de vida adaptadas a ambientes extremos, quizá pudieran sobrevivir. De todos modos, todavía queda mucho que investigar sobre la existencia y características de estos mundos icéanos. Y todavía nos quedaría un último tipo de planeta del cual también carecemos en el sistema solar, como son los super puff planets, que han sido traducidos como planetas super hinchados, aunque a mí me gusta más la denominación planetas algodón de azúcar. ¿Por qué se los apoda planetas algodón de azúcar? Porque son planetas muy grandes, pero con una densidad muy baja, como un algodón de azúcar. El ejemplo más llamativo y más extremo es el de Kepler 51b, que es un planeta más o menos del tamaño de Neptuno, con 6,89 veces el radio de la Tierra, mucho más grande que la Tierra, pero que solo, entre comillas, tiene 3,69 veces la masa de la Tierra, cuando un planeta de estas dimensiones tendría que ser mucho menos masivo. Sería muy interesante ir a examinar este cuerpo, pero no se encuentra muy a mano, está a unos 3.000 años luz de distancia. ¿Cómo podemos enfocar una explicación para estos planetas algodón de azúcar, para estos mundos super hinchados? Pues o hay algún proceso astronómico que ahora mismo desconocemos, o quizás los datos nos estén engañando. Tal vez se trate de mundos con sistemas de anillos muy grandes y muy complejos, y estamos confundiendo una cosa con la otra, estamos confundiendo los anillos con el propio planeta. O quizás sean mundos envueltos en nubes de material muy poco densas, y estemos confundiendo el planeta con una envoltura, con una nube que lo rodee. Y después de todo este rollo, seguro que os estáis preguntando lo más importante. ¿Cuál es el exoplaneta más cercano a la Tierra? ¿Es habitable? ¿Puedo ir de vacaciones allí? Vale, por vuestras caras veo que no os lo estáis preguntando. Joder, estáis muertos por dentro. Pero da igual, Ivo os lo va a contar de todas maneras. Por cierto, el planeta más cercano a la Tierra, que se encuentra a solo 4 años luz de distancia, es Próxima Centauri b. Es un poco más grande que la Tierra, con 1,27 masas terrestres, y orbita muy cerca de su estrella, a 0,04 unidades astronómicas, tan cerca que tarda 11,2 días en dar una vuelta. Sin embargo, no está atorrado por el calor como cabría esperar, dado que la estrella alrededor de la cual orbita, Próxima Centauri, es mucho más pequeña y mucho más débil que el Sol. Así que se piensa que las temperaturas en la superficie de Próxima b serían habitables, lo cual significa que podría haber agua líquida y quizá vida. Y esto puede parecer muy bonito, el planeta más cercano a la Tierra es habitable. Pues no tan rápido, porque hay dos grandes peros con este planeta. El primero es que la estrella que orbita, Próxima Centauri, es una enana roja. Y las enanas rojas son estrellas pequeñas, pero matonas. Son muy puñeteras, tienen un viento estelar muy fuerte que puede destruir una atmósfera muy rápidamente. Con lo cual, a menos que Próxima b tenga un campo magnético muy fuerte, es muy posible que el viento estelar lo haya arrasado todo. Pero, incluso si no fuera así, tiene una órbita tan cerrada, tan cercana a su estrella, que se va a producir un acoplamiento por marea. Va a pasar lo mismo que ocurre con el sistema Tierra-Luna. La Luna da una vuelta sobre sí misma
una vez cada órbita, lo cual se traduce en el hecho de que siempre de la misma cara hacia nosotros. Siempre vemos la misma cara de la Luna, la otra permanece oculta, excepto cuando hemos mandado misiones espaciales para investigarla. Bueno, pues sucede lo mismo con Próxima B. Siempre da la misma cara a su estrella. Es decir, una cara estaría achicharrada y la otra cara estaría congelada. Así que quizá la vida pudiera ser posible en la zona crepuscular, donde las temperaturas fueran más amables. Pero incluso aún así, la gran diferencia entre la zona diurna, con temperaturas extremadamente altas, y la zona nocturna, con temperaturas extremadamente bajas, generaría vientos huracanados. Así que quizá Próxima B no sea el paraíso que nos gustaría creer que es, pero en cualquier caso, a pesar de que esté a 4 años luz de distancia, que no es nada, porque normalmente cuando estamos hablando de la galaxia hablamos de distancias de cientos o de miles de años luz, así que en comparación con eso, 4 años luz ya digo que es muy poco, es aquí al lado, pero nos sigue quedando un poco a desmano a pesar de todo. Si intentáramos llegar hasta allí a la velocidad del artefacto más rápido que hemos construido, que es la sonda Voyager, tardaríamos 75.000 años. Sé que me estoy desviando del tema, pero hay un proyecto llamado Starshot que pretende lanzar micronaves, naves de unos pocos gramos de peso, de unos centímetros de tamaño, que tendrían velas solares, irían impulsadas por láseres que estarían ubicados en la Tierra y que podrían acelerar a un porcentaje significativo de la velocidad de la luz. No recuerdo ahora mismo si un 20 o un 30% de la velocidad de la luz, algo así. Pero bueno, colocarían a Próxima B de estar a 75.000 años de distancia a unas cuantas décadas, lo cual es una clara mejora. Pero bueno, esto de momento no os hagáis ilusiones porque es ciencia ficción. Así que ese es el panorama que tenemos. Hemos pasado a tener una receta muy limpia y muy clara de cómo formar un sistema estelar a un caos. A tener Júpiteres calientes, es decir, gigantes de gaseosos calcinados, a tener mini Neptunos, supertierras, planetas orbitando púlsares, planetas de algodón de azúcar, de todo un poco. Y lo peor de todo, sistemas estelares desordenados, donde nada está donde debería de estar. ¿Y esto es malo? Pues todo lo contrario, esto es bastante bueno, porque significa que vamos a aprender muchas cosas. Vamos a aprender que los sistemas estelares nos ofrecen un gran exotismo, una gran variedad, y quizá las condiciones para que la vida aparezca no tengan que darse necesariamente en planetas como la Tierra, sino que se puedan dar en mundos oceánicos, en mini Neptunos, o vaya uno a saber dónde. Y aquí lo dejamos. Ha sido un viaje denso, completo, muy ajetreado, a lo largo de sistemas estelares, saltando de lugar en lugar de la galaxia. Y si os ha gustado, darle al botoncito de like, porque así me animáis a seguir dando la chapa en futuros vídeos. Y si ya os ha entusiasmado este contenido, entonces pues podéis suscribiros para que os llegue la notificación cada vez que vuelva a publicar. Y me temo que no puedo prometer ninguna periodicidad, porque al igual que los planetas que hemos estado estudiando, mi vida es un caos, y no sé si voy a poder subir un nuevo vídeo en una semana, en un mes, en 2 meses, no lo sé. Voy a intentar que no se me alargue más de un mes por vídeo, pero no puedo prometer nada. Así que no os entretengo más. Seguid alimentando vuestra curiosidad, sed buenos en la medida de lo posible y hasta la próxima. Tengo mocos. ¿Y podría ser una supertierra habitable? Bueno, pues sí, es que no sabía si me estaba grabando. Y sí, se me estaba grabando, sí.